過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの心にうなずき信じた私は一人置き去りに言わずにいる消えていたはずの未来を指の捨てのすり抜けたもったいない君は勝手だとあなたの気配今でも探してしまうよなったあの日の二人腕を伸ばしてAntes de empezar el video, quiero agradecer a los miembros del canal. Rango Caramelito. Un saludo para Magito Lugo, Beldesatot, Miguel Parada, Seba Cubillos, Ubdanf, Luis Tapia, Patricio, Fan de Coneco, Jeremías Suárez, Pablo Melián, Angelit, Blackberry 151, Carlos Gómez, Rusef Shorts, Rip Darkin, Cali Cermeño, Loegor, Leviriat, Tangir Midorilla, Jordín Muñoz, Rossini, Jim Tepestan, Asama, Bradley Torres, Geray Villalobos, Dogan Uru, Aiden Estrique, Spectra Phantom, Yuta, Javiroal, Baruch Adonai, Hugo Enrique, Alfredo Iván, Odul, Vergil Esparda, Eric Jacob, Usumi, Pablo CR97, M. Odrux, Flamescraft, Yago 827, Nekem, Vincenzo, Javi Toit, Pierre Anderson, Víctor Hernández y Fede Madeo. Rango Toya Medias. Un saludo para Jean-Pierre Dionisio, Brian Mateo, Basi Rodríguez, Leo de Gario Caballero, José Luis Rodríguez y Gabriel Nicolás. Rango Semidios Universal. Un saludo para Bran 9872, Rimuru Tempest 508, Gabriel 8A, Chloe Golden, Nada 2.0, Tutor Dios, Artes Graham, Yo XD, HT Flow Tomaguilla, Hernán Funes, Eliazar Flores, C7 Cercero y Rayufonix. Rango Dios Universal. Un saludo para Eber Ponce, Brian 99 y Mateo Cortés 8947. Y finalmente, un saludo para Daniel Lucero, Chester Linkin Park Forever y Santiago Álvarez, que se unieron al canal con el rango ¿Estás loco? Están locos amigos. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Tercer punto de vista, mejor no. Tengo que rechazar tu oferta. Ryouma sacó lentamente a los Vaine de detrás de su espalda. Tu supuesto sueño, la paz, el Tsukuyomi infinito, todo te lo dio alguien más. Si siempre hubieras insistido en unificar el mundo shinobi bajo Konoha, quizá me habrías convencido. Al menos la conquista es honesta sobre su naturaleza. Madara entrecerró los ojos y su expresión se tornó seria. ¿Cómo sabes del Tsukuyomi infinito? El Tsukuyomi infinito era algo grabado en la tablilla de piedra del clan Uchiha, transmitido de generación en generación. Para leer esa parte de la tablilla, no bastaba con un Manjeki Sharingan normal. Solo alguien como él, con el Manjeki eterno, podía descifrarlo. Hasta donde él sabía, el único Uchiha actual sospechoso de haber despertado el Manjeki era Shisui. Ryouma negó levemente con la cabeza. ¿Cómo lo descubrí? No importa. Lo viste en la placa de piedra del clan, ¿verdad? Pero esa placa ya ha sido manipulada. Madara no era alguien a quien se pudiera convencer con unas pocas palabras. Se burló. La placa de Uchiha requiere un tipo específico de Dejutsu para leerse. Ni siquiera tienes un Sharingan, ¿qué atrevido a hablar así? Entonces dio un paso al frente. ¿Me tomas por un tonto tan fácil de manipular con palabras? Yo, que he visto las profundidades de la realidad con estos ojos. Como era de esperar, no se dejaría convencer. Tal como Ryouma había anticipado, Madara llevaba décadas preparándose para el plan Ojo de la Luna. No había forma de que lo convencieran con solo unas pocas frases. Además, no tenía pruebas contundentes. Parecía que la única manera de resolver esto era mediante el combate. Entonces, perdona mi rudeza, ofreció una media reverencia formal, sin apartar la vista de su oponente.
Al menos ten modales antes de morir, comentó Madara con fría diversión. Estilo Chidoryu, completamente activado. Era una técnica de creación propia de Ryouma, en honor al último regalo de su padre, la espada Los Vaine. Esta esgrima se convirtió en su tributo al legado de su padre. Nacido de su estudio tanto del Chidori como del conocimiento teórico de la armadura de liberación del rayo, Chidoryu adoptó un enfoque fundamentalmente diferente. En lugar de centrarse en el poder destructivo puro o el simple refuerzo corporal, utilizó su excepcional control del chakra para canalizar el chakra de la naturaleza del rayo directamente a través de su sistema nervioso. La innovación surgió de una simple observación. Los nervios ya conducen impulsos eléctricos de forma natural. Al infundir cuidadosamente chakra del rayo en esta red y piel, pudo mejorar drásticamente su velocidad de procesamiento neuronal, su tiempo de reacción y su percepción sensorial. El Rikugan le proporcionaba el control preciso necesario para mantener este delicado equilibrio. Muy poco chakra no produciría ningún efecto, mientras que demasiado causaría parálisis o algo peor. Un rayo brotó de su cuerpo, fluyendo como agua en lugar de crepitar como un rayo típico. Con un rayo deslumbrante a sus espaldas, se lanzó hacia adelante, acortando la distancia con Madara en un instante. Un destello de luz plateada atravesó el aire. Chidoryu, Isen. El tomoe en los ojos de Madara giró rápidamente, transformándose en el Mangekyou Sharingan eterno que le era exclusivo. Su poderosa visión dinámica le permitió ver el ataque entrante y esquivar el golpe. En el mismo movimiento, lanzó una patada hacia las costillas de Ryouma, con la fuerza suficiente para destrozar un hueso, dirigida con precisión a su plexo solar. Pero el Rikugan de Ryouma no se dejó intimidar en lo más mínimo por el Sharingan. Con un rápido impulso de sus piernas, se giró hacia atrás, girando su cuerpo y esquivando por poco la patada de Madara. En el momento en que aterrizó, giró la muñeca izquierda. 3 kunais del dios del trueno volador se deslizaron entre sus dedos y fueron lanzados directamente hacia Madara formando un triángulo. Madara rápidamente formó una señal con la mano. El sello de invocación en su muñeca brilló, y en 2 bocanadas de humo, una guadaña y un enorme abanico de guerra aparecieron en sus manos. Clam, 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 blandió su guadaña con la mano izquierda, desviando los 3 kunais. Según los informes de Zetsu Blanco, estos kunais especiales eran los medios que su enemigo usaba para moverse en el espacio-tiempo. Tras lanzar el kunai, Ryouma inmediatamente se acercó de nuevo, esta vez cortando hacia arriba en un corte diagonal inverso, de abajo a la izquierda a arriba a la derecha. Al mismo tiempo, amplificó el flujo de chakra en su Chidoryu, provocando que el rayo sobre los Vaine estallara aún más brillante. Madara alzó su abanico de guerra para bloquear el golpe, no solo defendiéndose del ataque, sino también absorbiendo el chakra del rayo, convirtiéndolo en una feroz ráfaga de viento, que luego devolvió a Ryouma a corta distancia. Retorno Uchiha. Ryouma atacó a los Vaine a través del abanico y simultáneamente activó una técnica. Contraataque. Un campo invisible se expandió desde su cuerpo, reescribiendo las reglas internas. Antes de que la furiosa ráfaga de viento lo alcanzara, rebotó hacia Madara, ganando velocidad e intensidad. Madara abalanzó su abanico sobre su cuerpo y barrió de izquierda a derecha, dispersando el vendaval con un potente golpe. Al mismo tiempo, bajó su guadaña hacia el cuello de Ryouma. Ryouma era igual de rápido. Su mano izquierda destelló con un rayo que tomó forma tangible, lanzando una larga y blanca cuerda de relámpagos que se envolvió alrededor de la guadaña de Madara. Liberación de rayo. Látigo relámpago Chidori. Arcos de relámpagos crepitantes danzaron salvajemente, extendiéndose desde la guadaña hacia el brazo de Madara, amenazando con paralizar todo su sistema nervioso de una sola sacudida. Al ver esto, soltó el arma con decisión y saltó hacia atrás para crear distancia. Mientras se movía, formó un sello con una sola mano y expulsó una enorme corriente de llamas furiosas de su boca, quemando innumerables árboles mientras se dirigía hacia Ryouma. La gran aniquilación del fuego hacía honor a su nombre. No era solo una corriente de fuego, sino un infierno rugiente que consumía el oxígeno con tanta voracidad que el aire circundante era atraído hacia él, creando su propia corriente de aire. Normalmente un jutsu de liberación de fuego de rango B y amplio alcance, en manos de Madara, poseía el poder abrumador de una técnica de rango S. Ryouma disipó el látigo relámpago Chidori de su mano izquierda y comenzó a formar sellos para contrarrestar la técnica. Una oleada de agua surgió bajo sus pies, absorbiendo la humedad del aire y el suelo simultáneamente.
formó una enorme pared esférica de agua que lo envolvió y lo protegió por completo, con una densidad y rotación calibradas con precisión para contrarrestar el calor específico de las llamas de Madara. La esfera de agua bloqueó a la perfección la tormenta de fuego de Madara. Con una mano aún tejiendo sellos, Ryouma acumuló chakra en su palma izquierda, formando un gran vórtice de agua. Con un experto control del chakra, el vórtice cambió rápidamente de forma, extendiéndose por ambos extremos y transformándose en una elegante lanza de agua. Aunque rodeado por un mar de llamas, la percepción del Rikugan de Ryouma permaneció intacta. Calculando su ataque a la perfección a través del mar de llamas, avanzó con el pie izquierdo, girando su cuerpo hacia atrás con naturalidad para ganar impulso. Entonces, lanzó la lanza con toda su fuerza hacia Madara, quien aún mantenía la gran aniquilación de fuego. Liberación de agua. Espada de agua remolino dura. El cielo ardiente de fuego fue atravesado por una enorme lanza de agua. Aunque hecha de agua, tenía la agudeza y el peso del acero sólido, cortando las llamas como si fueran papel. Esa es la técnica de Tobirama. Madara frunció el ceño ligeramente. Detuvo la gran aniquilación de fuego y, con un aumento en el poder de su ojo, su Susanoo de medio cuerpo reapareció en el campo de batalla. Susanoo agarró su enorme espada de chakra con ambas manos y lanzó un corte en forma de X, enviando una poderosa hoja de chakra para interceptar directamente la espada de agua remolino duro. Las dos construcciones de chakra colisionaron como armas reales, provocando intensos estallidos metálicos. ¡Boom! Tras un breve estancamiento, una enorme explosión surgió del punto de impacto, expandiéndose en una onda expansiva que excavó un cráter de más de 100 metros de ancho en la tierra. Humo y vapor se elevaron hacia el cielo, arrastrando restos de agua por encima del campo de batalla. Goteo, goteo, gotas de agua llovieron desde arriba, cayendo como una suave lluvia que extinguió las brasas restantes de la gran aniquilación de fuego. Ahora, Madara y Ryouma se encontraban en extremos opuestos del campo de batalla, uno frente al otro. A pesar del feroz intercambio, ninguno había obtenido una clara ventaja, aunque Ryouma había logrado obligar a Madara a abandonar su guadaña. Susanoo, es la primera vez que veo uno de verdad. Ryouma no pudo evitar comentar, mirando la imponente construcción de chakra. Ah, ¿sí? Así que has oído hablar de su poder. Madara no se sorprendió. Después de todo, Ryouma incluso dominaba las técnicas secretas de liberación de agua de Tobirama. Conocer las habilidades del Mangekyou parecía natural. Ryouma formó un sello con una sola mano. El chakra se arremolinó tras él, formando 9 orbes brillantes, cada uno de los cuales irradiaba una suave luminiscencia mientras flotaban en el aire. Claro que he oído hablar de él. Pero dime, ¿alguna vez has usado el Susanoo de cuerpo completo? Preguntó Ryouma con naturalidad, con una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Madara sintió que el joven que tenía delante se estaba volviendo un poco arrogante. Solo había una persona en este mundo digna de enfrentarse a mi Susanoo de cuerpo entero, y ese era Ashirama. Si quieres ver ese poder con tus propios ojos, adelante, baila para mí. Tercer punto de vista, baila con todas tus fuerzas ante mí. En cuanto terminó de hablar, Madara cargó hacia adelante con su Susanoo, arrasando con temerario desenfreno. A pesar de su enorme tamaño, demostró una agilidad increíble, blandiendo 2 espadas de chakra que dejaban deslumbrantes arcos azules en el aire al atacar a Ryouma. Pero, por desgracia para él, los ataques basados en chakra eran lo último que le preocupaba a Ryouma. Sujetó a los Tiane horizontalmente frente a él y asestó un golpe simple. Contraataque. Un dominio invisible se expandió de nuevo. Cualquiera que lo observara seguramente pensaría que intentaba detener un tren desbocado con las manos desnudas. Después de todo, la diferencia de tamaño era absurda. Pero en el momento en que el dominio en expansión chocó con los feroces golpes de Susanoo, la inversión se produjo al instante. Los 2 brazos de Susanoo, que blandían espadas, soportaron la peor parte del contraataque. Innumerables grietas se extendieron por ellos y, en un abrir y cerrar de ojos, se extendieron hasta su torso. Madara frunció el ceño. No esperaba que la técnica de contraataque de Ryouma fuera tan poderosa. Incluso podía repeler a Susanoo. Al ver que Susanoo estaba a punto de colapsar, salió de su interior con decisión y saltó hacia atrás. Al instante siguiente, el cuerpo entero de Susanoo se hizo añicos y el inmenso chakra que contenía explotó en el acto debido al efecto de juicio de contraataque completo. Una onda expansiva en forma de abanico surgió en la dirección en la que Madara se había retirado, levantando otra enorme nube de polvo en el bosque ya devastado.
Dentro de esta explosión de polvo y escombros, innumerables astillas y trozos de madera volaron caóticamente. Ser alcanzado por uno no era ninguna broma. Se vio obligado a invocar a otro Susanoo solo para bloquear las consecuencias de la explosión. En ese momento, comprendió por qué Ryouma quería que usara el Susanoo de cuerpo completo desde el principio. Si esa versión hubiera sido destruida por este contraataque, las consecuencias habrían sido mucho peores. Había leído sobre esta técnica de contratipo en la información de Zetsu Blanco, pero no esperaba que fuera lo suficientemente fuerte como para destruir al Susanoo. Este nivel de poder claramente superaba el ninjutsu normal. ¿Podría ser un límite de linaje? Con ese pensamiento cruzando por su mente, Ryouma atacó de nuevo. 3 esferas Rasengan salieron disparadas como balas, una transformada en un sabueso de relámpagos bajo el crepitante trueno, abalanzándose directamente hacia él. Madara primero hizo que su Susanoo esquelético golpeara al sabueso de relámpagos hasta hacerlo pedazos. Las otras 2 simulaban el Rasengan de la Gran Llama y el Rasen Shuriken. Describieron un arco en el aire y colisionaron en pleno vuelo. El chakra púrpura oscuro envolvió por completo al Rasen Shuriken azul. Incluso las llamas que brotaban de la espada estaban teñidas de un destructivo tono púrpura oscuro. La esfera central del Rasen Shuriken emitió 2 puntas cónicas de llamas desde arriba y desde abajo, como si 2 bases llameantes estuvieran incrustadas. Explosión de viento ardiente. Voló incluso más rápido que un Rasen Shuriken. En tan solo unos segundos, ya se acercaba a Madara. Ryouma formó un sello con una sola mano y liberó el control del chakra furioso dentro de la explosión de viento ardiente. Crack, se escuchó un sonido como el de un rayo al romperse. La esfera central de la explosión de viento ardiente comenzó a expandirse rápidamente. Al mismo tiempo, apareció una poderosa fuerza de succión, absorbiendo todo a su alrededor. Enormes árboles fueron arrancados de raíz, trozos de tierra e incluso arroyos cercanos no se salvaron. Todo fue atraído hacia el orbe creciente, encendiéndose silenciosamente a medida que se acercaba. Madara no fue la excepción. Forzó los 4 brazos de Susanoo a hundirse en el suelo para anclarse, pero al segundo siguiente, tanto él como el suelo bajo los pies de Susanoo fueron arrastrados por los aires. Soltó una risa fría. Ja ja ja. Ya que has bailado con tanta fuerza, te dejaré presenciar el poder supremo de Uchiha. Su Manjeki Sharingan eterno comenzó a girar rápidamente, y bajo la fuerza de su inmenso poder ocular, el Susanoo de medio cuerpo comenzó a crecer explosivamente como si le hubieran inyectado esteroides. Olas de chakra azotaron su larga cabellera hacia arriba. Al instante siguiente, un Susanoo de cuerpo completo absurdamente grande apareció en el campo de batalla. Llamas azules de chakra se elevaron lentamente a su alrededor, formando una radiante capa de chakra. La succión de la explosión de viento ardiente, después de todo, era fundamentalmente diferente de la atracción gravitatoria del Chibaku Tensei. Ante el imponente Susanoo completo de cientos de metros de altura, parecía impotente. Aún no ha terminado. Extendió su mano derecha y la apretó con fuerza. El chakra que fluía por el cuerpo de Susanoo se solidificó rápidamente bajo su control visual, formando piezas de blindaje que encajaron en su lugar. Finalmente, cuando el yelmo con cara de sabueso se cerró, un Susanoo con aspecto de guerrero que bloqueaba el sol se mantuvo firme en el campo de batalla. Flotaba dentro de la frente cristalina del Susanoo completo, con el abanico Uchiha atado a la espalda y los brazos cruzados. A decir verdad, ni siquiera él esperaba que un niño como este pudiera obligarlo a desplegar su verdadero poder. Bajo el control de Madara, Susanoo sostuvo su mandoble de chakra horizontalmente, aferró la empuñadura con la mano derecha y, con un rápido movimiento, desenvainó la hoja y atacó hacia el ardiente sol púrpura suspendido en el aire. Una feroz luz de espada partió a explosión de viento ardiente limpiamente por la mitad en un instante. Chakra púrpura oscuro brotó de la punta del corte. El chakra descontrolado cayó como una lluvia de meteoritos, impactando contra el suelo y dejando innumerables cráteres. Las brasas dispersas incendiaron el bosque a kilómetros de distancia. Y ese no fue el final. El aura de espada de ese corte, tras partir la explosión de viento ardiente por la mitad, continuó su impulso. Voló aún más lejos, cortando 2 picos distantes a 1 kilómetro de distancia de un solo golpe. El suelo quedó como si un enorme tornado con garras lo hubiera arrasado, completamente arruinado, una escena como si el fin del mundo hubiera llegado. Madara había ajustado deliberadamente el ángulo del corte. No apuntó directamente a Ryouma, sino que usó la presión del aire que generaba para desatar una onda expansiva llena de madera destrozada y escombros, lanzándola hacia él.
Tras el breve choque de hace un momento, pudo confirmar temporalmente que la técnica de reflexión del oponente era fundamentalmente diferente del retorno Uchiha. El retorno Uchiha requería absorber primero el ataque del enemigo antes de poder convertirlo en proyectiles de viento y dispararlos. Pero la reflexión de Ryouma se saltó ese paso por completo, devolviendo directamente todos los ataques basados en chakra al atacante. Así que eso significaba que solo los ataques físicos funcionarían, era bastante similar a la absorción del camino preta, pensó. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Cuando Ryouma vio a Madara usar su Susanoo para lanzar un corte de espada, ya se había preparado para desatar contraataque completo, pero el corte ni siquiera lo apuntó. Ni siquiera tuvo la oportunidad de actuar. El ataque rozó el suelo, levantando escombros y ondas de choque. Aunque no ocultó su intención de usar contraataque completo, Madara pudo analizar su debilidad con gran rapidez. No era de extrañar que fuera uno de los descendientes más fuertes del sabio de los 6 caminos. Ryouma envainó los vaine y sostuvo un kunai del dios del trueno volador horizontalmente frente a él con ambas manos, mientras múltiples sellos espacio-temporales comenzaban a inscribirse en el aire. Dios del trueno volador, trueno guía. Desde la posición privilegiada de Madara, vio como la onda de choque varía la posición de Ryouma, solo para que apareciera un espacio muy visible en el medio. El espacio distorsionado había redirigido todos los escombros y el impacto hacia el desierto del país del viento. En poco tiempo, las secuelas de la batalla se calmaron temporalmente. Lo que una vez fue un bosque vibrante se había convertido en un escenario de devastación absoluta. En otro lugar, el puntiagudo Zetsu blanco se coló silenciosamente en la base usando la efímera. Madara-sama, el plan falló. Esa chica, ella, la expresión de Madara no cambió en absoluto tras escuchar el informe. Los planes nunca salían a la perfección, y con su nivel de serenidad, no era de los que se dejaban intimidar. El Zetsu blanco preguntó, ¿y ahora qué? Sin cebo, ese chico podría teletransportarse con un jutsu espacio-temporal en cualquier momento. Madara curvó los labios en una sonrisa de confianza. Es solo la técnica del dios del trueno volador. Contra el verdadero poder, no es nada. Ya lo había adivinado. Así como quería usar a Ryouma, el chico había tenido la intención de matarlo desde el principio. A menos que se enfrentara a una situación completamente desesperada, Ryouma no iría sin más. Lo que significaba que, incluso sin Shiori como cebo, podía revertir la situación y usar la intención asesina de Ryouma a su favor. El jutsu espacio-temporal podía ser maravilloso, pero tenía sus debilidades. Siempre que aprovechara el momento oportuno y usara un genjutsu antes de que el chico pudiera activar al dios del trueno volador, o usara un jutsu de sellado para bloquear su chakra, cualquiera de los dos métodos, de tener éxito, convertiría a Madara en el vencedor definitivo. Especialmente si lograba controlar a Ryouma con genjutsu, las posibilidades de manipular el espacio después serían infinitas. Con solo un plan aproximado, Madara ya había pensado en varias maneras de usar a Ryouma para sumergir a Shiori en la oscuridad absoluta. Pero el primer paso seguía siendo capturar al chico con éxito. De vuelta en el campo de batalla, Ryouma se encontraba en el suelo quemado y arruinado, bajando lentamente el kunai del dios del trueno volador en su mano, con la mirada fija en el Susanoo completamente formado que se alzaba sobre él. No esperaba que, incluso después de presenciar el contraataque completo, Madara se atreviera a invocar el Susanoo completo. ¿De verdad creía que el contraataque completo tenía un límite? Soltó una leve risa. Si Madara realmente creía que había un límite, estaba subestimando demasiado las cosas. Si hubiera un límite para el contraataque completo, este solo sería la velocidad de reacción de Ryouma. Después de todo, era una habilidad activa. Dependía de la velocidad de sus manos. Pero a juzgar por el tipo que tenía frente a él, no le preocupaba en absoluto mantener el ritmo. Sin dudarlo un instante, el sonido del Chidori resonó de nuevo en el campo de batalla, y los vaine reapareció, firmemente agarrado en su mano. Cargó sin miedo hacia el imponente monstruo que tenía delante. Madara, por supuesto, sabía que no podía dejar que Ryouma se acercara. Si el chico conseguía cortar el Susanoo completo, su cuerpo quedaría inutilizado. Pero ya había pensado en una forma de acabar con el chico. Mirando fríamente a Ryouma, sus manos comenzaron a tejer sellos rápidamente. Natividad de un mundo de árboles. Con fuertes estruendos, la tierra comenzó a temblar violentamente.
Cientos de troncos gigantes, cada uno de varios metros de grosor, surgieron del suelo y surcaron el aire para interceptar a Ryouma. Madara entonces juntó las manos. Decenas de gruesas ramas de árboles surgieron de todas direcciones, con el objetivo de engullir a Ryouma por completo. Así que realmente se trata de luchar con elemento madera, ¿eh? Mientras los pensamientos de Ryouma cambiaban, un Rasengan voló desde atrás y aterrizó directamente sobre los Vaine. La espada comenzó a emitir una tenue luz blanca brillante. Levantó la mano en un gesto de espada y pasó 2 dedos por la hoja. Al instante siguiente, donde sus dedos se tocaron, el rayo azul que se arqueaba sobre la hoja fue reemplazado por llamas de color púrpura intenso que rugieron a lo largo del filo. Gracias a las excelentes propiedades de los Vaine para conducir chakra, transfirió suavemente el chakra de la llama a toda la hoja en menos de un segundo. Ryouma condensó una alta concentración de chakra de la llama en una forma tangible, extendiendo la espada corta original de los Vaine en un tachi completo de aproximadamente 1,5 metros de largo. Con indiferencia, asestó varios tajos, enviando arcos de energía de espada de color púrpura oscuro con forma de llama hacia los árboles. El intenso calor cortó instantáneamente los árboles que avanzaban, dejando trozos de madera cortados cayendo al suelo, cada uno prendiéndose fuego y ardiendo silenciosamente. Entonces extrajo una enorme cantidad del chakra de Shukaku de su sello. Estos árboles eran demasiado problemáticos. Se preparaba para eliminarlos todos de una vez. En lo alto del cielo, Madara observó el campo de batalla. Al ver que los ataques directos de madera eran ineficaces, comenzó a formar sellos manuales de nuevo. Liberación de madera. El advenimiento de un mundo de árboles en flor. El bosque, antes tranquilo, resurgió. Árboles gigantes, como serpientes gigantescas, comenzaron a retorcerse y expandirse en todas direcciones. En la cima de la vegetación, Madara invocó innumerables capullos de flores rojas y los obligó a florecer. Se liberó una enorme nube de polen alucinógeno, que se extendió por todo el campo de batalla. Tercer punto de vista, con un golpe ligero, varias hojas de chakra llameante se abrieron paso, reduciendo a cenizas los troncos de los árboles que los rodeaban. Ryouma ignoró por completo el polen, que, si se inhalaba incluso ligeramente, provocaría una trampa de genjutsu. Levantó a los Vaine por encima de su cabeza. Una enorme cantidad del chakra de Shukaku se convertía en chakra llameante, fluyendo hacia la espada gigante que empuñaba. Olas de llamas púrpura oscuro fluían a lo largo de los Vaine. A medida que avanzaban capa por capa, la enorme hoja se hacía cada vez más grande, hasta alcanzar decenas de metros. Controló la enorme hoja de llama formada por chakra llameante y giró una vez en el aire, liberando una onda circular de energía de espada que se extendió en todas direcciones. Todos los árboles dentro del alcance de su ataque quedaron instantáneamente reducidos a cenizas. Ni siquiera el mar de árboles a decenas de metros de distancia se salvó. La ola circular de energía de espada de fuego rugió hacia adelante, derribando todas las construcciones de madera en un radio de varios kilómetros, a la vez que las incendiaba para evitar su regeneración. Llamas abrasadoras se elevaron hacia el cielo, quemando todo el polen paralizante que había llenado el campo de batalla. Al contemplar su obra maestra, asintió con satisfacción. El chakra de Shukaku es realmente impresionante. Si tuviera que usarlo todo yo solo, me agotaría por completo antes de producir siquiera este chakra para desperdiciarlo. Ahora bien, ¿cómo responderás, Madara? Al ver su mar de árboles completamente destruido con un solo movimiento, Madara mantuvo la calma mientras continuaba formando sellos manuales. Como el elemento madera ordinario no funcionaría, ahora usaría algo más fuerte. Elemento madera. Técnica del dragón de madera. La tierra, antes inmóvil, tembló de nuevo. De los restos más cercanos de los árboles cercenados, 5 dragones de madera emergieron y se deslizaron hacia adelante. Las llamas no solo no lograron incinerarlos, sino que la corteza exterior de los dragones absorbió lentamente el fuego. Aunque Ryouma no poseía el elemento madera, dominaba bastante bien estas técnicas secretas. La técnica del dragón de madera era una técnica con propiedades de sellado. No solo podía absorber el chakra del oponente, sino que su cuerpo también podía atar y contener a enemigos de gran tamaño. Blandió los Vaine, lanzando varios golpes de espada llameante. Tal como esperaba, solo dejaron marcas superficiales en los dragones de madera, mucho menos efectivas que la destrucción previa del mar de árboles. Y como los dragones de madera ya habían aparecido, el siguiente movimiento sin duda sería la técnica del humano de madera. La resistencia de la criatura humanoide superaba incluso a la de los dragones de madera.
Madara no esperaba ser empujado tan lejos por un ninja más joven, pero ya conocía todas las técnicas de Ryouma. Ahora, solo necesitaba asegurarse de que el chico no escapara. Mientras los dragones de madera se enroscaban alrededor de Ryouma y lo sujetaban, Madara juntó las manos. A los pies de su Susanoo, un enorme golem de madera surgió del suelo. Sin embargo, a diferencia del usado por Hashirama, este era diferente. Para contrarrestar específicamente a Ryouma, hizo que el golem de madera cambiara de forma, integrándose con Susanoo como una armadura de madera de cuerpo completo. Vestido con la armadura de madera, Susanoo desenfundó una enorme espada de madera de su costado y, con pura fuerza bruta, la abalanzó contra Ryouma. Ante esta situación, Ryouma no pudo evitar suspirar de admiración. Como era de esperar del poder del dios Shinobi que una vez trajo la paz al mundo caótico. El elemento madera es realmente poderoso para un linaje limitado, al menos más resistente que el Shikotsunyaku. ¡Boom! El golpe del Susanoo impactó ferozmente donde él se encontraba. La tierra ya devastada se quebró aún más, creando una profunda zanja. Varios ríos subterráneos que jamás habían visto la luz del sol brotaron de abajo como resultado de ese golpe. La fuerza era innegable. Incluso la enorme hoja de madera se había hecho añicos. ¡Zas! Al instante siguiente, Ryouma apareció junto a un tocón de árbol cortado. Anteriormente en la batalla, había aprovechado la oportunidad para esparcir varios kunais del dios del trueno volador por la zona. Como luchador versátil, las habilidades sensoriales de Madara eran insuperables. En cuanto Ryouma completó su teletransportación, los 5 dragones de madera se abalanzaron sobre él de nuevo como si tuvieran instintos de búsqueda innatos. En ese momento, Shukaku, quien había estado sentado sobre el hombro de Ryouma con ambas manos entrelazadas en un sello manual, actuando como una batería externa viviente, finalmente habló. Usa esa técnica. Ryouma ya lo había planeado. Inmediatamente formó la señal con una mano para liberación magnética. Olas de arena surgieron bajo sus pies, formando un amplio campo de arena fluida a su alrededor. Los 5 dragones de madera quedaron atrapados en la arena, y su velocidad se redujo drásticamente. Al mismo tiempo, continuó moldeando la arena en innumerables serpientes gigantescas, que se enroscaron alrededor de los cuerpos de los dragones de madera. Patrones de sellado negros, parecidos a la escritura de renacuajos, se extendían sobre ellos. Cuando los patrones de sellado se activaron por completo, los 5 dragones de madera furiosos, finalmente, se quedó en silencio. Entonces manipuló la arena que fluía para consumir a los dragones por completo, arrastrándolos bajo tierra para una segunda ronda de sellado. En este punto de la batalla, tanto Ryouma como Madara dejaron de luchar repentinamente. Se habían dado cuenta de algo extraño. Ninguno podía hacerle nada al otro. Ryouma carecía de un jutsu lo suficientemente poderoso como para atravesar la armadura del golem de madera Susanoo. Y con Madara refugiado en esa fortaleza, Ryouma no tenía forma de alcanzar su núcleo directamente. Por parte de Madara, no podía usar libremente las técnicas destructivas a gran escala de Susanoo. Todo lo que podía hacer era blandir la espada de madera, e incluso eso era ineficaz contra Ryouma, quien poseía la técnica del dios del trueno volador y podía esquivar cualquier cosa. El campo de batalla seguía ardiendo con fuego púrpura. Ríos subterráneos seguían brotando de la tierra. A este nivel de combate, el terreno se había transformado para siempre. Arenas del desierto, agua impetuosa, imponentes bosques, fuego abrasador, era difícil imaginar todos estos elementos coexistiendo en un mismo campo de batalla. La voz de Madara resonó desde el cielo. Desde Hashirama, eres la primera persona que me ha empujado hasta aquí. Yo, Madara, reconozco tu fuerza, Aotsuki Ryouma. Ryouma levantó la vista y sonrió. ¿Sigues predicando? Como un ataque frontal era inútil, era hora de un ataque sorpresa. Un verdadero ninja debe tener algunos trucos sucios bajo la manga. Anteriormente, mientras formaba los sellos de mano para la liberación magnética, había añadido en secreto varias señales adicionales, activando una técnica que nunca antes había usado. Era el jutsu de manipulación del sello de las sombras. El efecto de este jutsu era simple, le permitía ocultar la fórmula del sello. Pero al combinarse con el preciso control del chakra de Ryouma, abrió un nuevo abanico de posibilidades. Por ejemplo, justo ahora, ya había ocultado en secreto una marca del dios del trueno volador en el suelo, que se desplazaba lentamente hacia la ubicación del cuerpo real de Madara tras la armadura. El potencial de la técnica del dios del trueno volador era altísimo.
Cuando Minato le mostró por primera vez la variante de la marca móvil, Ryouma comprendió de inmediato que podía usarse para ocultar el sello y reubicarlo sigilosamente. Entonces, cuando el enemigo centró toda su atención en las ubicaciones de los kunai que había detectado, pudo teletransportarse instantáneamente a la marca oculta y asestar un golpe mortal. Sin embargo, debido a la baja velocidad de movimiento de la técnica del dios del trueno volador bajo el estado de manipulación del sello de las sombras, aún tuvo que esperar un poco más. Antes de eso, no le importaba charlar un poco más con Madara. Después de todo, a estas alturas, ninguno de los dos podía hacerle nada al otro. Comparado con él, Madara estaba de bastante buen humor en ese momento. Desde la batalla en el Valle del Fin, hacía mucho que no luchaba con todas sus fuerzas. Aunque controlaba remotamente a su clon, aún sentía placer. Pero seguir así no funcionaría. El chico conocía demasiados jutsus, y cada uno era más oscuro y opresivo que el anterior. Y cada uno contrarrestaba directamente sus habilidades. ¿Era solo una coincidencia? No lo sabía, pero lo que sí sabía era que el objetivo de matar o capturar a Ryouma allí era ahora imposible. Para enfrentarse a él, necesitaría recuperar su Rinnegan y usar Limbo, cárcel fronteriza. Pero la verdadera pregunta era, ¿cómo se retiraría? No poseía ninjutsu espacio-temporal, y si intentaba retirarse con la estatua demoníaca del camino exterior, el chico seguramente lo perseguiría. Con la ayuda de Lunacola, Ryouma no tenía que preocuparse en absoluto por el consumo de chakra. ¿Debería activar ese plan de emergencia? Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Antes de decidirse, Ryouma percibió que las marcas del dios del trueno volador, controladas por la manipulación del sello de las sombras, habían sido posicionadas. En el campo de batalla, que apenas llevaba unos minutos en silencio, se adelantó, con las 5 esferas restantes desplegadas tras él. Utilizándolas como medio, en medio de un zumbido ensordecedor, simuló 5 Rasen Shuriken. Así es, las esferas Rasengan de Ryouma nunca se limitaron a usar un solo tipo de jutsu a la vez. Esa era solo información falsa que había transmitido deliberadamente antes. Hasta ahora, ninguno de sus oponentes había sido capaz de presenciar esta táctica. Madara observaba los movimientos de Ryouma con recelo. Ese tipo de ataque ni siquiera podía atravesar su armadura de elemento madera. Era menos efectivo que el jutsu de llamas anterior. Sospechaba que el verdadero objetivo era el cuerpo oculto tras su Susanoo, y que Ryouma pretendía alcanzar la victoria con precisión. Si tan solo un Rasen Shuriken lograba evadir las defensas del Susanoo, dado su conocido control de chakra, podría desgarrar con precisión el suelo sobre el escondite y causar una devastadora explosión en su interior. Pero superar al Susanoo no fue tarea fácil. El Mangekyou Sharingan eterno de Madara giraba rápidamente, analizando todas las posibles trayectorias de ataque que Ryouma podría usar. Al mismo tiempo, usó o suelta el botón para que varios dragones de madera brotaran de nuevo alrededor del perímetro del escondite, totalmente en guardia. Su Susanoo cruzó su gigantesca espada de madera frente a él, listo para abatir a esos Rasen Shuriken en cualquier momento. En el campo de batalla, las enormes llamas de antes habían sobrecalentado el suelo, vaporizando el agua de los ríos subterráneos y formando densas nubes de lluvia en el cielo. El país del agua ya era una isla lluviosa con clima marítimo. Todo esto solo intensificó las condiciones. Naturalmente, un trueno comenzó a retumbar. ¡Bum! Un trueno atravesó el cielo. Sus pupilas se encogieron bruscamente, porque, en su visión, Ryouma había desaparecido en un instante. Lo que lo sorprendió aún más fue que Ryouma no reapareció ante ninguno de los kunai del dios del trueno volador en el campo de batalla. En cambio, giró la cabeza y vio al chico de pie justo encima de la fortaleza. Varios dragones de madera surgieron, lanzándose frenéticamente para destrozarlo, pero ya era demasiado tarde. Zumbido, 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 los 5 Rasen Shuriken ya habían sido lanzados hacia abajo bajo el control de Ryouma. Atravesaron fácilmente la suave superficie y la dura roca, precipicándose en la caverna hueca de la montaña donde se ocultaban el verdadero cuerpo de Madara y la estatua demoníaca del camino exterior. Con una oleada de chakra, activó la técnica del dios del trueno volador y desapareció de nuevo en un instante. Los dragones de madera fallaron su objetivo, chocando entre sí, lanzando astillas de madera en todas direcciones. Al segundo siguiente, reapareció ante otro kunai del dios del trueno volador. Rápidamente formó un sello manual y detonó los 5 Rasen Shuriken simultáneamente.
En menos de un segundo, una enorme tormenta de chakra azul alcanzó su masa crítica, envolviendo toda la montaña. Vendavales interminables rugían, formando espadas lo suficientemente finas como para cortar a nivel celular, cortándolo todo en la tormenta sin piedad. Ryouma observó al clon inmóvil de Madara que se encontraba cerca, que parecía haberse congelado debido a la angustia y la pérdida de concentración de su cuerpo verdadero, pero no creyó que eso fuera lo suficientemente seguro. Alzó la vista hacia las nubes de tormenta e invocó una nube de arena para elevarse hacia el cielo. Pasando el dedo por la hoja de la espada, reemplazó el chakra de llama que la cubría con la variante del estilo Chidoryu. Entonces, alzando a los vaines sobre su cabeza, guió la energía y las nubes comenzaron a agitarse. Relámpagos crepitaron y truenos rugieron en los cielos. Bajo su guía, el rayo natural comenzó a transformarse en una extraña bestia divina con astas de ciervo, ojos de león, cuerpo de alce y cola de dragón. Con un dramático movimiento de su brazo, como un dios juzgando desde arriba, invocó el castigo divino. Kirin. Una inmensa fuerza de la naturaleza rugió al precipitarse. Un rayo de 100 metros de grosor iluminó el cielo, visible incluso a cientos de kilómetros de distancia, conectando cielo y tierra en un instante. En el suelo, incontables arcos de relámpagos azules se extendieron como una red, extendiéndose a lo largo de varios kilómetros. Bajo el impacto de 1000 millones de voltios, todo se descompuso a nivel molecular. Pasaron minutos antes de que la tormenta apocalíptica y los relámpagos finalmente comenzaran a amainar. Ryouma descendió lentamente. Toda el área bajo su vista había sido alterada químicamente. Varios kilómetros de tierra quemada se habían convertido en una zona completamente inhóspita para cualquier ser vivo. La montaña que Madara había transformado en base había desaparecido por completo, reemplazada por un enorme cráter de varios kilómetros de ancho. El Susanoo, que antes era de cuerpo entero, se había desvanecido. El clon de Madara yacía en el suelo, y mientras el polvo se arremolinaba a su alrededor, se reveló el cuerpo de un Zetsu blanco. Exhaló lentamente. Madara, un auténtico superviviente del período de los reinos combatientes. Unos segundos antes, ante la explosión a quemarropa de los 5 Rasen Shuriken, Madara había usado el muro de bloqueo de madera para defenderse. Y cuando Ryouma continuó con una versión de alta potencia de Kirin, Madara pareció presentir algo y, de alguna manera, escapó, llevándose incluso la estatua de Gedo. Había venido al país del agua no solo para destruir a Kiri, sino también para intentar encontrar a Madara. Al final, lo encontró, pero no aprovechó la oportunidad de rematarlo. Atraparlo la próxima vez sería mucho más difícil. Parece que todavía necesito entrenar. De repente, sintió que desde que obtuvo el contraataque completo y la técnica del dios del trueno volador, su mentalidad había empezado a virar hacia la arrogancia. Con el Rikugan, todo se había vuelto tan fácil. Si bien eso le infundió confianza, también lo volvió peligrosamente desdeñoso con los demás. Pensó que era hora de una profunda introspección. Tercer punto de vista, el país de la lluvia. Como su nombre indica, este era un país envuelto en lluvia. 3 personas creían que esta lluvia incesante era la forma de llorar del país. Así que formaron una organización llamada Akatsuki, con la esperanza de traer la paz no solo a esta nación herida, sino a todo el mundo ninja, un amanecer para todos. Comenzaron a reclutar personas con ideas afines. Lo que comenzó como un pequeño equipo se convirtió gradualmente en una organización ninja conocida en todo el país de la lluvia. Sin embargo, a medida que Akatsuki se fortalecía, comenzó a amenazar a Ansel Salamandra, el anciano líder de Ame, cuya ambición se había desvanecido hacía tiempo. Con la ayuda de un alto oficial de inteligencia de Konoha, ideó un meticuloso plan para eliminar por completo esta organización que podría desafiar su control sobre la aldea. Pero las sorpresas siempre llegan sin previo aviso. Justo cuando había empezado a cooperar con el oficial de inteligencia, y antes de que pudieran actuar, se enteraron de que ya había estallado un conflicto interno en Akatsuki, y esto nos remonta a cuando Madara fue derrotado por Ryouma y huyó del país del agua. Formó sellos manuales y comenzó a activar su plan B con su chakra fluyendo, activó la marca de la maldición plantada en el cuerpo incubador que había estado nutriendo el Rinnegan. Mientras tanto, lejos, en el país de la lluvia, dentro de un edificio gris negruzco, el ahora muy expandido Akatsuki celebraba su reunión matutina. Baiko y sus compañeros discutían su próximo movimiento. Señalando un punto en el mapa sobre la mesa, dijo: Kitatori, la misión de tu equipo es explorar esta zona. La guerra entre Konoha y Suna ha cesado recientemente, pero los grupos de bandidos se han vuelto más desenfrenados.
Ten cuidado, puede que haya ninjas rebeldes entre ellos. Entiendo. Completaré la misión pase lo que pase. Baiko sonrió. Jaja, no te pongas tan serio. Todos somos camaradas. Tu seguridad es igual de importante. Después de eso, empezó a asignar misiones a otros equipos. En ese momento, Conan notó que algo andaba mal con Nagato. Parecía temblar. Se acercó y le preguntó con preocupación. ¿Te encuentras bien? Baiko también notó la situación y dijo con preocupación. Debe ser porque ha estado en demasiadas misiones últimamente. Debes quedarte en la base y descansar hoy. Nagato mantuvo la cabeza agacha, en silencio. Bajo su largo flequillo, sus ojos morados, Rinnegan, estaban muy abiertos, casi como si estuvieran a punto de estallar. Marcas oscuras comenzaron a aparecer por todo su cuerpo. Cuando la marca de la maldición llegó a su rostro, Baiko y Conan finalmente se dieron cuenta de que algo andaba muy mal. Pero antes de que pudieran actuar, Nagato dejó escapar un rugido de dolor. Una violenta explosión de chakra los derribó a todos. Entonces comenzó a formar sellos manuales. Jutsu de invocación. Una nube de humo se elevó cuando una entidad monstruosa apareció dentro de la base de Akatsuki. La enorme estructura se quebró bajo el inmenso peso de la estatua de Gedo, y cayeron escombros. Del humo, Madara salió, hablando consigo mismo. Menudas ratas molestas, ¿eh? Parece que te has vuelto demasiado complaciente con los años. A sus ojos, la verdadera fuerza estaba destinada a ser solitaria. En otras palabras, solo los débiles se acurrucan para calentarse. Para evitar ser aplastados por el derrumbe del edificio, los miembros de Akatsuki no tuvieron más remedio que evacuar. En medio del humo, Madara formó sellos manuales. En ese momento, alguien fuera del edificio, aún confundido, dijo en voz alta. ¿Cómo hizo Nagato? Antes de que pudiera terminar su frase, innumerables púas de madera salieron disparadas del humo, atravesándolo a él y a varios otros miembros de Akatsuki que reaccionaron demasiado lentos. Las púas no solo los atravesaron, sino que también comenzaron a crecer en su interior. Las ramas brotaron desde el interior, matando a los miembros de Akatsuki al instante. Al disiparse el humo, Madara notó que algunas ratas más habían logrado escapar de su ataque anterior. Yaiko, al ver los cadáveres destrozados de sus compañeros con los que una vez luchó, gritó furioso. ¿Quiénes son? ¿Por qué hacen esto? Kona, por otro lado, miró con preocupación a Nagato, quien estaba detrás de Madara, quien ni siquiera se molestó en responder a lo que consideraba insignificantes insectos. Justo cuando estaba a punto de desatar más elemento madera para acabar con los miembros restantes, Nagato, con pura fuerza de voluntad, logró suprimir el sello maldito que ya se había extendido por sus mejillas, obligándolo a volver a su cuello. Bamshtenin. Varias púas de madera flotaron frente a sus ojos, atrapadas por la fuerza de su Rinnegan. No importa quién seas, si tu objetivo soy yo, entonces deben ser estos ojos del Rinnegan lo que quieres. Deja ir a Yaiko y a los demás, o los destruiré. Madara se giró hacia Nagato y dijo con calma. No me malinterpretes. Para empezar, estos ojos no son tuyos. Nagato no entendía a qué se refería Madara con no son tus ojos, pero ahora lo sabía con certeza. Su enemigo buscaba el Rinnegan. Deja ir a Yaiko y a los demás. Gritó Nagato. Tú, que ni siquiera puedes controlar tu propia vida, ¿te atreves a? ¿Acaso no alcanzaste la cima con tanta valentía? Con un golpe de derecha de Madara, varias púas de madera volvieron a salir disparadas, derribando a dos miembros más de Akatsuki que no habían logrado escapar. Las púas crecieron, y ambos fueron asesinados brutalmente ante los ojos de Nagato. Nagato sintió que estaba al borde de la locura. Su pecho subía y bajaba rápidamente mientras luchaba por respirar. La lógica le decía que no actuara imprudentemente, pero una parte retorcida de él quería destruir el Rinnegan solo para ver la cara de su enemigo. Baiko no iba a quedarse sentado esperando la muerte. Estaba decidido a rescatar a Nagato. Ataquen juntos. Liberación de agua. Ola de agua salvaje. Los miembros restantes de Akatsuki se unieron al asalto contra Madara. Por un instante, kunais, shurikens y varios jutsus volaron hacia él al unísono. Aparecieron unos brazos esqueléticos azules que bloquearon cada ataque. Los brazos esqueléticos se movieron violentamente. Varios miembros de Akatsuki fueron alcanzados al instante, tosiendo sangre en el aire antes de estrellarse contra el suelo, sin vida tras unos espasmos. De las docenas de miembros originales, Akatsuki quedó reducido a menos de 10. Estos supervivientes saltaron desesperadamente, esquivando la avalancha de ataques de Susanoo. Kitatori no pudo esquivar a tiempo y estaba a punto de ser alcanzado.
Baiko rápidamente formó sellos manuales y disparó una bala de agua al brazo esquelético. Aunque tuvo poco efecto, fue suficiente para ralentizar ligeramente el ataque. Aprovechando esa oportunidad, saltó rápidamente hacia atrás, fuera de peligro. Pero Yaiko, tras usar su ninjutsu, se encontraba ahora en una posición vulnerable. El otro brazo esquelético se abalanzó sobre él. Yaiko. Al ver que el brazo estaba a punto de golpear a Yaiko, Conan gritó alarmado. Shinra Tensei. En el último segundo, Nagato volvió a invocar el poder de su Rinnegan. La fuerza repelió a Susanoo, salvando a Yaiko de una muerte segura. Al mismo tiempo, gritó con urgencia. No te preocupes por mí. No eres rival para él. Corre. Corre. Nagato. Gritó Conan desesperado. Yaiko no respondió. Simplemente miró fijamente a Nagato. Jamás tomaría la decisión de abandonar a un compañero y escapar solo. Al ver que Yaiko y los demás seguían inmóviles, Nagato se conmovió profundamente, aunque hubiera preferido que se dieran por vencidos. Emociones sin sentido entre los débiles. A Madara no le preocupaba en absoluto que Nagato destruyera el Rinnegan. Tenía un plan B para eso. Si no fuera porque su batalla con Ryouma había agotado demasiado su chakra, todas esas ratas que tenía ante él habrían sido derrotadas en el momento en que apareció. Pero en tan poco tiempo, se había recuperado lo suficiente. Justo cuando se preparaba para desatar un poderoso jutsu para aniquilarlos a todos, Nagato de repente dejó escapar otro rugido furioso. Shinra Tensei. En un instante, una enorme y repulsiva fuerza estalló a su alrededor. El edificio de arriba ya no pudo soportar el peso y comenzó a derrumbarse. Una gran cantidad de escombros sepultó a Nagato y Madara. Nagato. Yaiko y Conan saltaron rápidamente, buscando cualquier rastro de Nagato entre los escombros. Pero el gran monstruo, los enemigos y el propio Nagato habían desaparecido sin dejar rastro. Pensaban que Nagato había sido enterrada, pero después de cavar durante mucho tiempo, no encontraron ni una sola pista. Encima de las ruinas, algunos miembros supervivientes de Akatsuki permanecían en silencio, cabizbajos, sumidos en sus pensamientos. Conan se desplomó impotente sobre los escombros, excavando mecánicamente con las manos, pieza por pieza. La mayoría de sus uñas ya se habían desgarrado junto con la carne, y las yemas de sus dedos goteaban sangre constantemente, pero ella seguía cavando, como si no sintiera dolor. Yaiko no soportaba verla así. Se acercó. Y dijo con suavidad. Ya basta, Conan, Nagato, ya se lo han llevado. Conocía muy bien la situación. Quienquiera que fuese el enemigo, ya se habían llevado a Nagato. Su camarada había sido capturada por alguien desconocido, y en ese momento, no podía hacer nada. Apretó los puños con fuerza, con expresión sombría. Todo se debía a su debilidad. Ni siquiera podía proteger a su propia familia y camaradas, y aún así, todos los días se jactaba de querer salvar el mundo shinobi. Qué arrogante, Conan, al oír la voz temblorosa de Yaiko, finalmente volvió a la realidad. Lentamente soltó los escombros de sus manos y se cubrió el rostro cubierto de polvo. Las lágrimas corrían sin cesar entre sus dedos. Nagato, ¿por qué? ¿Por qué? Punto de vista de Ryouma, después de medio día de viaje, llegué al Kiri. Originalmente, había planeado cargar, entré directamente por la puerta principal, pero gracias a las enseñanzas de Madara, decidí a partir de ahora tener siempre presente la palabra precaución, siguiendo firmemente la estrategia de mantenerse firme, no actuar imprudentemente. Así que decidí mantener la tradición ninja y optar por algo más astuto. Me agaché sigilosamente en las afueras de Kiri y formé un sello manual. Una extraña marca del dios del trueno volador, bajo la influencia de la técnica, se ocultó y comenzó a acercarse sigilosamente a Kiri. A mis órdenes finalmente se detuvo en la puerta principal, ya que la aldea estaba rodeada por una barrera sensorial. Aunque no era tan sofisticada como la de Konoha, no iba a correr riesgos innecesarios forzando mi entrada. Tras esperar más de 10 minutos, un equipo de ninjas de Kiri finalmente regresó de las afueras de la aldea. Controlando la marca del dios del trueno volador bajo la influencia de la manipulación del sello de las sombras, la fijé sigilosamente a la suela de uno de los zapatos de los ninjas de Kiri. Con eso, me deslicé dentro de Kiri sin esfuerzo junto a ellos. Poco después, trasladé la marca a un rincón oculto de una calle dentro de la aldea. Luego, saqué algunas herramientas de maquillaje de mi bolsa ninja y alteré ligeramente mis rasgos faciales en el espejo. Abrí mi abrigo y dejé que Shukaku entrara a rastras. Activando la técnica del dios del trueno volador, me teletransporté instantáneamente al interior de Kiri. El siguiente paso era marcar las instalaciones clave de la aldea.
Primero en la lista, como cualquier aldeano, paseaba abiertamente por las calles de Kiri, tocando objetos con indiferencia. Creía que mi comportamiento furtivo y mi vacilación me harían más fácil ser atrapado. Y tal como esperaba, incluso después de tanto tiempo, nadie en Kiri notó mi infiltración. Por supuesto, esto también se debía a que no me había acercado demasiado a ningún edificio crítico. Usando la manipulación del sello de las sombras, podía dejar marcas del dios del trueno volador a distancia y dejar que se arrastraran hacia sus objetivos por sí solos. Por ejemplo, el siguiente objetivo, los baños centrales de Kiri. No se equivoquen, no planeaba espiar. Era solo una distracción. Mi verdadero objetivo era el edificio gris junto a los baños. Según un mapa dibujado por un espía dentro de Kiri, ese edificio era la sala de misiones, que almacenaba mucha información importante. No sabía por qué los baños estaban construidos justo al lado de la sala de misiones. Pero sí sabía que si intentaba acercarme allí sin tapujos, un grupo de ninjas me detendría al instante. Después de todo, mi disfraz actual era el de un simple civil. Y los civiles normales no tenían por qué acercarse a la sala de misiones a menos que estuvieran publicando una solicitud. Al llegar a la entrada de los baños, extendí la mano izquierda y toqué un pilar junto a la puerta, dejando tras de sí una marca del dios del trueno volador antes de prepararme para irme. En ese momento, una voz seca me llamó. «Oye, ¿qué haces por aquí a escondidas?» Giré la cabeza. Era una chica de mi edad, quizá 1 o 2 años mayor. Ojos verde esmeralda, rizos entrecruzados de color marrón rojizo, aunque su figura no encajaba del todo con la imagen del futuro Mizukage que tenía en mente, estos rasgos pertenecían inequívocamente a Mei. Cuando me giré, se tapó la boca de inmediato y murmuró, «¡Qué guapo!». «¡No!». Señalándome, dijo fríamente, «Viniste a los baños, pero no entraste a bañarte. Dime la verdad, ¿pensabas espiar? No esperaba tener un lío con una chica aquí. ¿De verdad parecía tan sospechoso ahora mismo? Maldita sea, debía ser por pasar demasiado tiempo con Jiraiya. Se me estaba contagiando». Ante la acusación de Mei, le dediqué una sonrisa encantadora y respondí, «Olvidé mi dinero». La clásica excusa universal. Mei me miró con escepticismo, pero, tras un momento, decidió creerme. Al ver que el malentendido se había resuelto, dije rápidamente, «Jaja, bueno, como todo fue un malentendido, me voy». Justo cuando me di la vuelta para irme, Mei dijo de repente, «Espera». Punto de vista de Ryouma, la orden me detuvo en la calle adoquinada. Al oírla, solo pude girarme con impotencia. ¿Hay algo más? Mei se cruzó de brazos, golpeteando repetidamente el brazo con el dedo índice. Sus ojos me observaban con la mirada escrutadora de una kunoichi experimentada. Todavía parecía sospechar de mí. «Soy Mei. ¿Cómo te llamas? Creo que no te he visto antes en Kiri. Esto se está volviendo problemático». Sopesé mis opciones rápidamente. Llamar la atención comprometería el objetivo, pero actuar con demasiada evasión podría levantar más sospechas. No quería involucrarme con ella, pero como ahora iba disfrazado de plebeyo, solo podía responder con sinceridad. Mejor usar un nombre apropiado para esta situación. «Me llamo Tobi». Mei cerró los ojos e intentó recordar. El ligero surco entre sus cejas se profundizó mientras buscaba en su memoria. Por su expresión, supe que nunca había oído hablar de mí. Aunque Kiri era grande y no era raro que no conociera a nadie, por si acaso, así que debería estar a salvo. Mantuve mi fachada civil mientras continuaba mi ruta por la aldea, ajustando mis planes sobre la marcha. Y así, otra persona se unió a mi misión de marcar. Al pasar por una bulliciosa calle comercial, planté otra marca en secreto. Como Mei me observaba, tuve que confiar en Shukaku para que realizara la manipulación del sello de las sombras discretamente desde dentro de mi túnica. Sin embargo, miré a Mei, que sostenía 2 brochetas de dangos y las devoraba con alegría. La salsa dulce le goteaba por la comisura de la boca, que se limpió con la manga. ¿De verdad es esta la futura Mizukage? Reprimí una sonrisa al notar cómo bajaba la guardia ante la comida. Consideré que mi sigilo era suficiente, pero ¿no sería ella demasiado descuidada? El tiempo transcurría lentamente, y ahora, acompañada por Mei, había recorrido casi la mitad de Kiri. La arquitectura del pueblo era un laberinto de edificios circulares y puentes arqueados que cruzaban canales de aguas cristalinas. Mientras caminábamos por una calle bañada por el resplandor del sol poniente, en algún momento, toda la gente a nuestro alrededor desapareció silenciosamente. El mercado, antes abarrotado, se vació en cuestión de minutos. Ni niños corriendo, ni comerciantes llamando, solo silencio.
Oh, ya han hecho su jugada. Sentí que el aire cambiaba al convergir las señales de chakra a nuestro alrededor. De repente, Mei habló. Oye, Toby. Me giré para mirarla, medio paso detrás. ¿Qué pasa? Su postura había cambiado, ya no era despreocupada. Parece que es tu primera vez en Kiri. No eres de aquí, ¿verdad? Le dediqué una sonrisa radiante. Jaja, ¿no te lo dije? Vine a Kiri con una caravana de mercaderes para hacer negocios. Mei le devolvió una sonrisa igualmente amplia. Jaja, nunca me dijiste eso. En cuanto terminó de hablar, se hizo el silencio. Así que así es como lo hacemos. Cambié mi peso imperceptiblemente, canalizando chakra hacia las yemas de mis dedos. Al instante siguiente, Mei saltó hacia atrás, sus dedos formando señales con las manos a la velocidad del rayo. Técnica de la prisión de agua. Expulsó un torrente de agua de su boca, formando un chorro que se disparó hacia mí. El agua se retorció y se expandió en el aire, con la intención de engullirme por completo. Al mismo tiempo, muchos ninjas Kiri ocultos aparecieron y me rodearon rápidamente. Cayeron desde los tejados y emergieron de las sombras. ¡Ah! El chirrido de Michidori resonó por la calle. El chakra me recorrió el brazo, transformándose en electricidad crepitante. El agua y los relámpagos chocaron en un espectáculo espectacular, creando una nube de vapor que oscureció momentáneamente la visión de todos. Usé la cubierta para reposicionarme, creando distancia entre mí y los atacantes más cercanos. Sus ojos se abrieron ligeramente. Frunciendo el ceño, preguntó, ¿quién eres en realidad? Toby no es tu verdadero nombre, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, un hombre bajito y con cara de niño apareció junto a ella con un body flicker. Se mantuvo firme, con su bastón listo, mientras decía con seriedad. Pelo blanco y poderoso, sin señales de mano para la técnica de liberación del relámpago, debe ser el vendaval de la hoja, Ryouma. ¿Qué? Exclamó Mei sorprendida. Muchos de los ninjas Kiri cercanos también se conmovieron visiblemente con sus palabras. Algunos intercambiaron miradas nerviosas, mientras que otros aferraron sus armas con más fuerza. Era inevitable. Mi nombre ya no era solo un hombre sin rostro entre las filas. Desde mi primera vez en el campo de batalla, había obtenido resultados asombrosos. Las agencias de inteligencia de todas las aldeas ya me habían señalado como uno de sus objetivos prioritarios. Naturalmente, Mei no era la excepción. De hecho, todos los ninjas de la nueva generación de su época habían oído hablar de mí, más o menos. Como mi identidad ya había sido expuesta, pensé que mejor dejaría de fingir. Me enderecé, abandonando por completo la apariencia de civil. Mi chakra, antes suprimido, fluía libremente, creando una presión palpable que hizo que algunos de los ninjas más débiles retrocedieran un poco. Aunque aún quedaban algunos lugares sin marcar, nunca tuve la intención de volar por los aires todo el Kir de una sola vez. Demasiado de cualquier cosa era tan malo como muy poco. Como comer demasiado helado en verano. El primer bocado refrescaba, la docena de cucharadas te entumecía la lengua y, al final, no sentías ningún sabor. La destrucción perdió su propósito al convertirse en un consumo sin sentido. Mi objetivo ahora era simplemente poner fin a la guerra entre Konoha y Kiri lo antes posible. Yagura levantó su bastón de hierro horizontalmente y adoptó una postura de combate, moviendo los pies sobre los adoquines mojados para mayor agarre. Sus ojos no se apartaron de los míos mientras preguntaba en voz alta, ¿cuál es tu propósito al colarte en Kiri? Sinceramente, estaba haciendo una pregunta sin sentido. Así que probablemente estaba ganando tiempo. Sentí más señales de chakra moviéndose por la aldea, probablemente más equipos. De lo contrario, el tercer Mizukage no habría dado la orden de abandonar todas las misiones al encontrarme. El ninjutsu espacio-temporal era demasiado irrazonable. Huir o quedarse dependía completamente del usuario. Lo que pareció sorprender a Yagura fue que le respondí, ya que pasó tanto tiempo conmigo, te lo contaré. Todos saben lo que le hice a Asuna, ¿verdad? Yagura frunció el ceño ligeramente. Cuando acababa de debutar y aún no había aprendido ninjutsu espacio-temporal, me uní a Minato para bombardear y destruir sistemáticamente numerosas instalaciones clave en Suna. La operación había sido devastadora. Al comprender lo que quería decir, sus pupilas se encogieron. Ahora debería entender mi verdadera intención. Combinado con las señales codificadas que Mei había estado enviando sutilmente, probablemente sobre mí vagando sin rumbo por la aldea, todo debería tener sentido para él. Yagura llamó inmediatamente a un ninja de Kiri. Rápido. Evacúen a los aldeanos, todos los distritos.
Los ninjas desaparecieron como un rayo, corriendo para difundir la advertencia. A nuestro alrededor, otros mantenían su formación defensiva, listos para atacar a la menor provocación. Mei dio un paso al frente y preguntó, ¿y ahora tienes la amabilidad de contarnos tu plan? Me había estado siguiendo con la excusa de comprar, siempre vigilándome de cerca. Lógicamente, no debería haber tenido tiempo de poner marcas. Me encogí de hombros con impotencia. ¿Qué mundo, donde ni siquiera diciendo la verdad se creería? Bueno, vale. Es cierto que no te lo dije por buena voluntad hacia ella. La verdadera razón, es porque, no sé, quizás me apetecía ser amable hoy. Que evacuaran a los civiles. Mi problema no era con ellos. Y, por supuesto, Lagura no me creyó ni un ápice, pero como los aldeanos necesitaban tiempo para evacuar, no tuvo más remedio que intentar entretenerme, ¿no? A mí tampoco me importó. Mi objetivo siempre había sido destruir las instalaciones de Kiri, no masacrar a civiles inocentes. Pero quedarme sin hacer nada empezaba a resultar aburrido, así que pregunté con indiferencia. Por cierto, ¿qué es esa técnica de sellado que instalaron en secreto por la zona? Algunos nodos me resultan familiares. Observé los sutiles patrones de chakra que se formaban bajo nuestros pies. El sello era complejo. Círculos concéntricos con caracteres kanji entrelazados, diseñados para crear un poderoso campo de contención. El rostro de Yagura se contrajo ligeramente. Pensé que no me daría una respuesta, pero, sorprendentemente, respondió. Es información clasificada de Kiri. Me temo que no puedo decírtelo. Aunque su sello había sido descubierto, los preparativos ya estaban completos. Era demasiado tarde. Lagura levantó la mano con decisión para dar la orden. 5 ninjas de Kiri se situaron en 5 posiciones y formaron simultáneamente señales con las manos. Su chakra surgió en perfecta sincronización, alimentando la creciente matriz del sello. La fórmula de sellado se extendió bajo los pies de cada ninja Kiri, fluyendo como agua y cubriendo rápidamente el área. Una luz azul onduló por el suelo mientras los caracteres se expandían y conectaban, convergiendo en un sello masivo que abarcaba toda la calle. Al ver que la técnica se había activado con éxito, respiró aliviado. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.